Estimados amigos, estimados auditores de Sigamos la Idea, sean todos bienvenidos aquí a una edición muy, muy especial de El Ley de Nosotros. Nos acompaña nuestro amigo Germán Delgado. ¿Cómo está, don Javier? Germán. Muchas gracias por la invitación. Así es. Oiga, don Germán, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño juego. Usted en realidad hoy día se va a sentar en el banquillo de los acusados, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Hoy vengo al Sí, banquillo de los acusados totalmente. así es, hace un par de semanas, bueno, habíamos anunciado de que íbamos a tratar temas bastante interesantes con un invitado misterioso, que finalmente resulta ser usted. ¿Sí? Ya, no fue mucho misterio, de hecho alguien ahí en el programa Ñoño News lo resolvió. Y Exactamente. vamos a hablar respecto a, bueno, un poco lo que a mí personalmente durante más de una década, me brindó mi fuente laboral, la investigación de mercado, las tendencias, y vamos a hablar un poquito respecto a un estudio que sacó Ingemer. No sé si nos puede contar un poquitito Sí, respecto al proyecto Ingemer, no sé. sí, tal cual. Bueno, Ingemer es una empresa de investigación de mercado y, bueno, obviamente trabajo ahí. Y la verdad es que, bueno, hicimos un estudio de opinión pública que queríamos compartir, considerando también un poco que se viene el tema del plebiscito, hay un tema económico importante, el tema del COVID, y la verdad es que era necesario realizarlo para poder conocer un poco la percepción global país de lo que estamos viviendo. Muchos nos quedamos con lo que conversa uno con la familia, con los amigos, pero eso no es una opinión representativa necesariamente de la percepción global. Así No, que, no, claro, efectivamente la idea es poder compartir resultados globales. obvio. Oiga, desde ya se están conectando nuestros amigos. Carolina Cartes nos saluda acá. Hola, hola. Podata, me encanta el logo del programa, genial, sí, está bastante bonito. Estamos dándole un poquito más de toque a cada una de los pequeños hemiciclos que componen, digamos, la idea. Y tratamos, creo yo, Germán, no sé si es posible, que veamos esta es la primera vez que Ingemer realiza esta medición. No, la Nosotros, verdad es que ese es un tema relevante, que efectivamente nosotros hemos hecho estudios de opinión anteriormente y la verdad es que desarrollamos un modelo puntual para poder realizar un constructo que permita proyectar. Consideremos que el tema de la pandemia y el estallido social han generado cambios, obviamente, en la percepción de las personas y eso implica también que no hay datos históricos, sobre todo específicamente por el tema pandemia. Y en consecuencia, como no hay datos históricos, la verdad es que ningún modelo clásico te sirve. Y nosotros realizamos una proyección para la consulta ciudadana del diciembre del año pasado, ok, ¿recuerdas las votaciones de las municipales? ¿Te acuerdas? sí, claro, claro, justamente. Ah, perfecto. Y ahí se realizó esta medición. La primera. Y la verdad es que nos dieron resultados bien cercanos a la realidad. De hecho, si puedes, bueno, esa es la primera, ¿sí? Solamente, Sí, avanza nomás, Javier. sí, por supuesto. Sí, ¿está pegado o no avanza? Acá, no, 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 es que la primera medición tiene una, o sea, el primer PT tiene acá, por ejemplo, a ver, dígame usted dónde, si mejor prefiere proyectar usted el PPD. Si quiere lo proyecto yo, no sé si usted pueda, ¿le avanza o no le avanza? Sí, no, proyecte usted mejor. Sí, lo Proyecte proyecto usted. yo, no se Sí, preocupe, no se proyecte usted preocupe. mejor. Proyecte usted, mientras No, tanto. no se preocupe, no se preocupe, Bueno, vamos a... mientras tanto, mientras usted está proyectando el PPT, vamos a aprovechar de darle grandiosos saludos a todos aquellos fieles seguidores siempre de Sigamos la Idea. Dentro de ella, Glenda Ayala. Hola, ¿cómo es? Muy bien, Glenda. ¿Cómo estás tú? Bien, a Carlos Gallardo. Hola a todos los contertulios. Muy buena, don Carlos. Y también Daniela Paz Fuente. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Espero que tengan unas muy grandes y buenas noches, calurosas noches, la verdad, en esta jornada. Entonces, hermano nos contaba que efectivamente esta mención ya se había realizado en diciembre del 19, Sí, mira, ¿cierto? exacto. Exacto, aquí lo están Ahí viendo, está, sí, perfecto. No, mira, es bien sencillo, pero es para que puedan revisar que la proyección de nuestro modelo
nos dio resultados bastante similares a los resultados reales. De hecho, tuvimos errores menores al 5%. Entonces, este modelo, la verdad es que es bien, yo le tengo mucha confianza. Y en ese sentido nos permite dar una tranquilidad en la proyección. De hecho, no sé si recuerdas, Javier, que hemos trabajado con... Bueno, de hecho, en abril, nosotros en inicios de abril dijimos que en la pandemia, o sea, el control de la pandemia y el confinamiento se lograría para el 15 de agosto y fue más o menos el resultado. De hecho, el 15 de agosto cayó día sábado. Entonces, en consecuencia, fue el día lunes 15, 16, 17 de agosto, que ya se empezó a liberar y a desconfinar el país. De hecho, si puedes ver acá, por ejemplo, la diferencia: a la izquierda está nuestro modelo, a la derecha está lo que son los resultados de la Asociación Chilena de Municipalidades. Nos dieron resultados muy similares, sobre todo con las prioridades de la agenda social, que en ese tiempo eran pensiones, salud y educación, en ese orden. Y también llegamos a la intención de voto, el tema de la nueva constitución, cuánto resultaría. Nosotros proyectamos 96, salió 93, convención constitucional 72, el resultado fue 73. Entonces, la verdad es que el modelo da bastante confianza. Ok, entonces, pese a que en ese minuto la medición está muy encima, el estallido social, ¿ya? Porque como ustedes comentabas tú, efectivamente, otras instituciones también habían hecho estudios relevantes a las mismas temáticas. ¿Tenían ustedes un nivel de 5%? Exacto, errores inferiores al 5%. La verdad es que eso nos da bastante confianza en el modelo y en lo que podría resultar. La verdad es que lo que se está viendo hoy en día en las noticias, hay bastante diferencia entre cada uno. Y yo también comprendo que exista diferencia, porque, como te repetía inicialmente, no hay datos históricos que permitan proyectar con mucha certeza, pero nuestro modelo al menos da bastante confianza. Y en la situación actual también cuesta mucho más poder llegar a definir un modelo tan exacto, la verdad. Creo que es la situación en general que bordea o circunda a todas las empresas de investigación de mercado o de estudios públicos. Correcto. Así es. Hola, mientras tanto, quiero mandar un saludo a Alejandro Guzmán. Hola, también Hola, Andrés de Ríos. Hola, buenas noches. Andrés de Ríos también a discutir. Muy bien, Andrés. Y también saludos a ambos. Muchos saludos también para ti, Andrés. Don Germán, le parece que empecemos a ver un poquito ya los resultados de esta medición. ¿Esta medición cuánto tomó? Disculpe, no le puedo escuchar bien. ¿Esta medición cuánto tiempo tomó? Esta nueva medición. Esta medición tomó un mes. De hecho, no sé si estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Sí, mira, dentro de los antecedentes son los antecedentes que ya te había comentado. Vamos a abordar 4 dimensiones, que son las proyecciones económicas para Chile, beneficios sociales durante el confinamiento, que también se dieron muchos bonos. Vamos a ver cómo se recibió esa ayuda, el tema del retiro del 10% y cómo se gastó, y por supuesto el tema del plebiscito, que es tal vez lo que más nos interesa conocer un poco. En términos metodológicos, la verdad es que nosotros logramos trabajar con 600 casos, ya distribuidos, obviamente, esto, como tú me comentabas al principio, ¿desde cuándo? Entre el 2 y el 22 de septiembre. De hecho, estos datos están calentitos. Y la verdad es que logramos un error muestral del 4% a nivel total. ¿Me escuchas esto, Javier? ¿No? ¿Aló? ¿Estoy pegado? ¿Está Javier? Javier se cayó. Creo que a mí me escuchan. Sí, Javier se está cortando. Bueno, voy a continuar mientras tanto para no retrasarlos. Y bueno, dentro de la caracterización de la muestra podemos ver que hay un comportamiento muy similar a la realidad en términos de sexo y tramos etarios. Y la verdad es que también tuvimos una muestra también relacionada con la zona geográfica, zona norte, centro y sur, y todo un detalle de región metropolitana, distribuido por comuna. Esto va a estar publicado en LinkedIn. Ya ustedes se meten a linkedin.com/Ingemer y pueden encontrar el detalle de este estudio, que va a ser publicado el día de mañana. ¿Ya? Bueno, mientras Javier vuelve, voy a continuar un poco. Dentro de las proyecciones económicas para Chile, no sé si, déjenme ver si hay algún comentario. Bien, está. Acá está. Sí, nos comentan acá que Javi se está cortando y me confirman que se escucha. Y obviamente bienvenido a Baldo Vares. Buenas noches, contertulio. Buenas noches, don Baldo.
Sí, me escucho yo. Vuelve en breve Javier. No sé qué le habrá pasado. Pero podemos continuar compartiendo estos resultados. De hecho, acá ustedes pueden ver a la derecha. La pregunta básicamente tiene relación con cuándo se va a reactivar en Chile la economía. Y la verdad es que los resultados son bien decidores en términos de que no se prevé nada, muchas personas para este primer ciclo del año. Aquí volvió Javier. Disculpa, Sí, BTR, BTR. me habías abandonado. Sí, sí, sí. No, tranquilo. Ahí sí. No, mira, estamos con la primera pregunta y bueno, tú me comentabas un poco de, bueno, ya mostré la distribución, tiene relación obviamente con el comportamiento de Chile y obviamente estos datos también fueron ponderados, ¿ya? Uh-huh. Y bueno, en términos económicos, que estamos en la primera dimensión, podemos ver que la reactivación económica se prevé que será ya casi para el 2023. Ya el 2020 obviamente se da como año casi perdido, el 2021 va a ser como el reinicio, pero hay temas de pandemia que no se han resuelto. Entonces, eso también da cierta incertidumbre a la población. ¿Cómo se comportará, por ejemplo, el COVID el próximo invierno? Eso podría traer dudas sobre la pronta reactivación, pero los resultados nos indican que esto ya sería para el 2023 con toda seguridad y el 2022 sería como la principal transición. Sería el año de la transición, el 2022. Correcto. De hecho como dato, bueno, hay datos del Banco Mundial, etcétera, que confirman también en términos reales, no solo a nivel de encuestas, sino que las proyecciones económicas de los expertos dicen que Chile y Colombia serían los principales países, los primeros países en reactivarse de la crisis y que sería durante el 2022, tal vez a finales de 2022. Eso es como un dato que no está acá en el estudio. Sí, wow. Chile y Colombia. Y después en segunda medida, ¿sí? Y en segunda medida... ¿Alguna razón por qué es Colombia? La verdad es que son los datos que obtienen los expertos. Esto tiene que ver con encuestas, tiene que ver con las proyecciones económicas, como el ingreso per cápita, ¿me entiendes? Todo esto sería en primera instancia Chile y Colombia, y en segundo grupo ya vendrían países como Uruguay, Paraguay y Perú, que sería ya para el 2024, más o menos, 2023-2024. Okay. Así que eso sería como, pero lo positivo es que a mano derecha en este gráfico azul y rojo podemos ver que se percibe a nivel de un 54% de la gente que vamos a estar mejor definitivamente que el 2020. O sea, ya el 2020 ya fue terrible, no puede ser peor. O sea, básicamente es eso. O sea, después del 2020 no hay nada, no hay nada peor. Esa es la percepción de un 54% de la gente. Exacto. Pero hay que considerar el tema del COVID, insisto, porque cómo se va a comportar el próximo invierno es la gran duda que nos tiene a todos, la verdad, con la incertidumbre. Disculpe, ¿se trató también un poco el tema de la posibilidad de la vacunación dentro del estudio? No abordamos la posibilidad de la vacunación. Hay estudios que sí lo realizaron y la verdad es que, de hecho, hoy día salió una noticia, creo que es la tercera, donde aparecía que el 71% estaría dispuesto a vacunarse. No recuerdo la fuente del estudio o de qué entidad lo hizo, pero evidentemente hay disposición, pero también yo no sé si tiene que ver, depende de qué vacuna llegue. Si es la vacuna china, si es la vacuna americana. Sí. Claro, totalmente. Oiga, bueno, aparte de que a través del chat le dan grandes loas y elogios a BTR, sí. Pregunta Valdo Vares, aquí le mandamos un gran saludo. ¿Qué parámetros se consideran para determinar la reactivación? Es percepción. No tiene percepción. Sí, no hay un parámetro económico detrás. Perfecto. Es la percepción de la gente. Sí, es solo percepción. Ahora, si te hago el contraste con los datos que te mencioné de Chile y Colombia, que estarían como los primeros, esos son datos, si mal no recuerdo, del Banco Mundial, que tiene que ver con las proyecciones de parámetros de inflación, gestión administrativa, gubernamental, básicamente eso. Pero esos datos son, los que yo te estoy comentando, son de julio de este año. Perfecto. Valdo Vales también dice, ojo, que eso es muy volátil porque está bajo el supuesto de que se mantiene el ritmo previo pandemia, y en el caso de Chile, por temas políticos, es probable que no pase. Exactamente.
Así es. Catalina también nos comenta, yo sí pienso que Chile el otro año comienza a reactivarse económicamente, además hablamos históricamente, lo peor de la pandemia a nivel mundial ya pasó, difícil que existan más contagios a los que ya hubo. Sí. Hay una teoría que más de alguna vez hemos conversado con... Se pegó de nuevo Javier, no sé qué teoría hemos conversado. Pero mientras tanto, para que sigamos avanzando... volvió Javier. Dale. Una teoría bien apocalíptica que alguna vez conversamos con Germán, que era que después de una gran crisis, después de un gran problema, siempre hay un surgimiento. El arte sucede, ¿cachai? Sí. Entonces quizás ese es el momento de la pandemia que va a haber un resurgimiento nuevamente, Sí. creo yo. Sí, de hecho, en japonés la palabra, una vez me lo explicó un tipo que en japonés la palabra crisis y crecimiento es la misma palabra, porque después de la crisis viene un gran crecimiento inevitable, pero tiene que ver con el efecto rebote, tal vez, ¿no? Es una coincidencia de palabras, pero dentro de la idiosincrasia de ellos lo ven así. Así, oye, y dentro de la reactivación económica también viene el empleo y el emprendimiento. Trataron aquel tema también. Sí, estuvimos revisando el tema del empleo y el emprendimiento. No sé si se ven bien los números. Trato de hacerle un zoom a la pantalla. Hecho, ¿por qué no coloca el modo presentación? ¿Seguro? Muestra el modo presentación, así podemos ver. ¿Se ve presentado bien? Se ve mejor. ¿Se ve mejor? Se ve mejor, sí. Y lo vamos a tirar brevemente también en full screen. Ya. Sí, no se preocupe. Mira, en términos de empleo y emprendimiento, también, todo esto, insisto, es percepción, no tiene que ver con contraste con datos reales, ¿ya? Pero si consideramos que, por ejemplo, en Santiago el empleo estaba en un 13, y algo, lo relevante es que a nivel país, bueno, existe un 67 con empleo, estamos hablando con empleo con remuneración fija, ¿ya? Acá estamos descartando, incluimos emprendedores, pero siempre y cuando tengan una remuneración fija. ¿Ya? No, esos emprendimientos que después que ganáis un mes, 2 meses y después se cae, eso no se está considerando como empleo. Pero lo relevante es que hay 2 gráficos más abajo que se aperturan, es decir, que en la parte izquierda tenemos las personas con empleo y se evidencia que un 25% de ellas emprendió un negocio durante la pandemia. Ok, de ese 67% que se encuentra con empleo, el 75%, ¿me dijo usted? Sí, el 75% no habría emprendido, es decir, el 25% emprendió algo. Emprendió algo, de ese 67% que hoy día cuenta con una fuente laboral, un ingreso laboral fijo. Fijo, claro. Estamos hablando fijo. Sí. Ya, siempre viendo ese gráfico. Sí, mira, dentro de otros estudios que hemos realizado, nosotros podemos asociar un poco que ese 25% tiene que ver con personas que posiblemente ya ven que su empleo, terminado el confinamiento, no va a volver a trabajar. Entonces está buscando una fuente alternativa de ingreso. Perfecto. Ok. ¿Ya? Bueno, sí, acá Valdo nos comenta crisis son 2 palabras, problema y oportunidad. Así se expresa para los japoneses. Y Glenda ya nos comenta, yo espero que en 2021 se reactive la economía, de hecho es lo que todos esperamos. Sí. Es bastante importante, pero es interesante, sí, ver que todos aquellos que hoy día, ese 67% que se encuentra con empleo, un 25% corresponde a emprendedores. El chileno por lo general tiene que emprender en momentos previos a lo que es pandemia. ¿Es mi sensación o qué opina usted? Claro, lo que pasa es que el emprendimiento en esta ocasión, o al menos este año, se está... Mira, a ver, para el año 2019, en marzo de 2019, salió en el Diario Financiero que Chile, en términos porcentuales, era el país más emprendedor del mundo, creaba más empresas. En el año 2019, esto estamos hablando marzo, o sea, pre-estallido social, pre-pandemia. Pero lo importante es que hoy en día, con el tema del COVID, efectivamente la gente tuvo que emprender, pero por necesidad. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando que posiblemente estos emprendimientos no tengan relación, por ejemplo, con innovación, con desarrollo tecnológico, sino que tenga que ver con un emprendimiento pasajero y que tenga relación con hacer lucas, la verdad, para la olla, así las cosas como son. Pero el chileno, o sea, más allá de los números, el chileno perdió el miedo al emprendimiento. Sí. Es la percepción. Es la percepción que el chileno dijo, ¿por qué no?
Lo que pasa es que Porque acá no no, me la lo que, rebusco. lo que pasa es que acá no tenemos este detalle, pero de otras informaciones que he visto y he leído, también ha aumentado el emprendimiento informal, que ¿Ya? significa que no es un emprendimiento que formó una empresa y paga el IVA, sino que es un emprendimiento de tipo, oye, ¿sabéis qué? Voy a comprar y voy a revender algo, y pongo un mini negocio y lo vendo con los vecinos, o si veo un departamento y me meto al WhatsApp de la torre y vendo cosas, ¿entiendes? Tiene que ver con un poco con como no se sabe, no hay certeza sobre la economía, puede que me quede sin pega, entonces mejor busco una alternativa para paliar posiblemente una pérdida de empleo, posiblemente. Claro, claro, justamente. Carlos Gallardo comenta acá qué datos se consideraron antes de hacer el estudio de percepción ciudadana frente a tantos datos, los cambios políticos y las modificaciones de la estructura productiva, si los datos de la economía venían a la baja. Sí, estos datos son, insisto, del 2 de septiembre al 22 de septiembre. Ese fue el periodo de medición. O sea, estamos arrastrando un poco parte de fiestas patrias y estamos arrastrando parte de... No, disculpa, el procesamiento fue el 22. Llega casi hasta el 18 de septiembre. O sea, disculpa, Perfecto. 22 de septiembre, está bien. 22 del 2 al 22 de septiembre, ese es el periodo donde se efectuó la medición y obviamente contempla todos los antecedentes que hemos vivido, que tiene que ver un poco con el desconfinamiento, el inicio del desconfinamiento, ya El 10%. con 10% en el bolsillo, tiene que ver ese es el contexto. De hecho, de hecho, por el tema de los cyber, ya tenemos incluso algunos datos de cómo se gastó el 10% también. Así es. Nos pregunta acá Andrés Barrio, ¿qué es el desarrollo económico del cuarto? Eh, Del Q420. del cuarto pesos. Sí, el Eso. Q4 tiene que ver con el último cuarto del año, o sea, octubre, noviembre y diciembre, que sería el último trimestre, ¿ya? Cuarto quintil del año, perfecto. Sí, sí, Ok. el último trimestre del Perfecto. año. El Lo que último pasa es que trimestre. si esto se libera, es decir, que si hay un real, con la liberación de la fase 2 de todas estas comunas, es posible que mejore el comercio y al mejorar el comercio pueden mejorar los empleos. Pensemos que Chile también trabaja de marzo a diciembre, entonces enero y febrero son meses complicados, entonces si esto logra desarrollarse bien en el último cuarto, estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, podría incluso vivirse un enero y febrero más tranquilo. ¿Usted estima que podría irse un febrero más tranquilo? En Yo términos creo que, económicos, empleabilidad en realidad, de lo empleabilidad, que porque entendamos que sí, enero, sí, febrero, todos se vuelcan a la costa, a la quinta región. Y hoy día con el tema de pandemia es como tan sí. difícil. No No, sé qué opina usted. de hecho el tema del turismo está muy bajo y sobre todo las personas, obviamente, tal vez pongan, es que no sabemos tampoco qué restricciones va a poner el Estado, entonces tal vez ni siquiera podamos salir aunque queramos. Entonces, Aunque posiblemente, podamos. exactamente, entonces posiblemente haya un receso completo y eso va a permitir también ahorrar. Recordemos que el 10%, que les tengo buenas noticias sobre el 10%, podría existir ahorro para poder subsistir esos meses. Perfecto, perfecto. Catalina comenta aquí también, el emprendimiento es una tendencia ya a nivel país, quizás tiene que ver con las nuevas generaciones que piensan algo más propio y dejar de trabajar apatronados. El COVID lo que hizo, yo creo, es acelerar el emprendimiento. Esto según yo, solo va a ir al alza. Te opino también que la gente que emprende quizás sea un poco un tramo más joven. Sí, hay que tener menos responsabilidades para emprender, pero también esos son los emprendimientos que también quiebran más fácilmente. En general, el emprendimiento, la verdad es que tiene que ver, esto es algo más personal, que no tiene que ver con datos, yo asocio el emprendimiento a tener un poquito de capital, tener experiencia también laboral, no sirve de nada si salgo recién de la universidad, no he trabajado nunca y me pongo a emprender. Existe una alta posibilidad de que falle el emprendimiento porque no he trabajado, me puedo equivocar y no he visto a nadie equivocarse tampoco, entonces me estoy equivocando con mi plata. Generalmente los emprendimientos más estables son sobre los 35, 40 años. Ahí es cuando más resultan, y aparte que también mejoras tu red de contacto a esa edad. Es porque uno la piensa más, más que solamente, que no sean solamente las ganas, sino que Sí, es darle un poco más vuelta al tema.
Sí, yo creo que también hay más disciplina. Cuando uno tiene 20 añeros, así Bueno, nunca un día y después, ya. Son pocos los que son disciplinados, son pocos. No digo que no existen, pero son pocos, muy pocos. oiga, Valdo Vares comenta como datos según la aduana, el ritmo de comercio exterior que llevamos previo a la pandemia lo recuperaríamos en 2023, dependiendo de varios factores sociales, pandémicos y políticos, obvio. Perfecto, Ya, cuadra con lo que dijimos anteriormente, del cuadra, 2023. cuadra, Estaría cuadrando. exactamente. El Así, modelo Catalina, está funcionando. Catalina aclara justamente que 4Q es cuarto quintil del año 2020. Andrés Berrío agradece la aclaración. Si a los hijos de Piñera les resulta, porque un chileno promedio no. Claro, claro, Sí, sí, es exactamente. verdad. Hay redes de contacto, capital, trabajo y aprender a hacer algo también. Sí, sí, Y darle, y yo creo también es un poco, y en un tema un poco más coloquial, la chispeza al chileno, o sea, tratar de darle vuelta el giro de tuerca a un problema, buscar una solución alternativa. sí. No, y la verdad es que yo aquí, en general, latinoamericano está acostumbrado a inventarse formas de resolver problemas económicos, lo que sea. Entonces, sí, acá yo, bueno, he visto varias charlas donde dicen que el problema de Latinoamérica no es problema de inteligencia, es problema de disciplina, que es muy desordenado. Ese es el problema. Pero por inteligencia supera muchas zonas geográficas porque hay mucha adversidad acá en Latinoamérica. Mucha adversidad. Entonces, el intelecto del latinoamericano es bastante alto para superar Bueno, situaciones. las adversidades hicieron que, que las especies pudieran evolucionar. Exactamente, tal cual. La biología lo explica así. Oiga, Sí, veo beneficios sociales en confinamiento por COVID. sí, mira, No, acá ocurrieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la verdad es que yo me sorprendí un poco con los datos. De hecho, empecé a investigar un poco más, porque la verdad es que cuando revisamos la importancia que le da la gente a la entrega de las cajas de mercadería, la verdad es que hubo un porcentaje bien alto que lo encontró como lo evaluó negativamente. Y la verdad es que no, negativamente. sí, no, yo me sorprendí, no entendía por qué. Y la verdad es que, bueno, una razón se asocia a que hubo muchas personas que recibieron más de una caja y hubo un porcentaje importante de personas que no recibió nada. Eso puede ser un factor que puede incidir en la respuesta, ¿ya? Y también tiene que ver un poco con que la caja de mercadería llega al momento llega bien tardía, no es oportuna. No es oportuna. No es oportuna, porque ya está. Las cajas de mercadería empezaron a llegar en julio, si mal no recuerdo. Pero Uh -huh. estábamos en confinamiento ya en abril. Casi en Ya, confinamiento. ya los matinales nos habían previsto de gente alegando que tenía hambre Sí, cuando recién sí, empezó la distribución de las cajas. exacto. Ahora, el tema de la distribución de las cajas, estoy sacando un poquito del tema, Sí, del sí, número que nos está sí, enterando. sí. Un poquito la culpabilidad, o sea, no creo llamarlo culpabilidad, pero se asocia a Responsabilidad. la responsabilidad o irresponsabilidad, queramos llamarlo, eh, es porque las municipalidades eran quienes estaban a cargo de la entrega, o era una entidad específica directamente dependiente del gobierno. O sea, bueno, la verdad es que no tengo el detalle exacto. Lo único que yo recuerdo en parte de lo que ocurrió para el tema de las cajas es que Uh -huh. el gobierno tenía que distribuirlas y como no estaban llegando a todos lados, la municipalidad empezó a suplir este tema de las cajas y después empezó a apoyar, pero la verdad es que hubo bastante desorden y ahí yo comparto con ustedes mucha irresponsabilidad porque era tan sencillo. O sea, yo sé que es fácil hablar después de que está el desastre, ya de cuando ya se resuelve todo, pero la verdad es que yo hubiese preferido, por ejemplo, que sobre todo para las torres de edificios que están en el centro, por darte un ejemplo, que se hubiese hablado con el administrador o quien sea y que hubiesen hecho un catastro previo de quiénes necesitaban la caja y quiénes no, para que la entrega fuera expedita. Hubo muchos lugares donde entregaban la caja en la torre, entregaban, no sé, 100 cajas, 200 Uh cajas, -huh. y la verdad es que no todos la necesitaban, de hecho muchos ya no vivían ahí, entonces es un desperdicio de recursos que
que sí fue importante. Y lo peor es el cruce de las cajas de gobierno con la municipalidad, que tienen que ver con que hubo personas que le tocó caja del gobierno, caja de la municipalidad, y hubo personas que tocaron 2 cajas del gobierno y 2 cajas de la municipalidad. Ah, perfecto. Entonces, es ahí donde radica el descontento de la gente respecto Un al tema poco. de la caja. Sí, sí, porque la caja en general hay un porcentaje que la valora bien, hay un porcentaje neutro porque la verdad lo vincula, oye, pero la caja, pero yo necesito más cosas, entonces ahí también se atribuye un poco a la cierta inconformidad con la ayuda estatal. Hay mucha inconformidad. Y eso también impacta en los resultados, sobre todo del gráfico de la izquierda, que obviamente se ve un poco sesgado. Vale, pero más que nada es por es la sensación sobre quién me entrega la caja, no por los productos, no se preguntó por aquello. No, nos preguntamos por aquello, pero también consideramos que sí puede haber una insatisfacción por ese lado, por otros estudios, no por este específicamente, pero sí Ah, perfecto. se percibe cierta insatisfacción por el contenido, diferencias de marcas, que las cajas no eran iguales, al vecino le tocó, no sé, productos de aseo y a mí no. A un vecino le Ah, tocó, perfecto. no sé, espagueti o pastas y a mí arroz, Claro, y no eran iguales. ok, Y ok. también, disculpa, para ir ¿Sí? cerrando un poco este punto, también algo muy importante tiene que ver que la pandemia, al fin y al cabo, trajo un problema importante que afectó a todos por igual, al margen de si tenías plata o no tenías plata. Entonces, había mucha gente que tal vez tenía cosas, tenía patrimonio, pero se quedó sin pega. Y no estaba tal vez dentro de los primeros quintiles y no recibió nada de ayuda, pero la necesitaba. Claro. Entonces también ahí se produce un factor relacionado al GC. Ah, ok. Oiga, vamos un poquito con los comentarios del chat. Dice, yo soy ejemplo de aquello, comenta Catalina. A mí me llegó la caja de la MUNI, pero no me llegó ninguna de las 2 cajas del gobierno. Eso que ahora se supone que viene una tercera caja. Tercera caja. Valdo Vares comenta, yo recuerdo haber escuchado por ahí que el gran pero en los emprendimientos latinos es que, el tema anterior, es que diferente a los asiáticos, se espera un éxito de la empresa a corto plazo, mientras que los japoneses lo esperan al mediano, no o al largo, y eso provoca que los latinos abandonen más rápido los emprendimientos. Sí, de hecho te puedo hacer un complemento a Baldo, que le encuentro toda la Sí. razón, porque y aquí me hago responsable un poco de las palabras que voy a decir, pero Corfo tiene creo yo, que no me gusta, prefiero decir que difiero de su política porque habla mucho de los startups, que tienen que ser proyectos de explosivos, de un ingreso rápido, escalable, y la verdad es que casi que genera $1.000.000 en 2 años, y la verdad es que hay que entender que la realidad educativa en Chile, que no es mala, pero no te da para generar emprendimientos de ese impacto y hay emprendimientos medianos que sí necesitan ser apoyados y se están descartando porque no son tan tecnológicos, porque no son tan innovativos y la verdad es que a veces son emprendimientos que resuelven problemas y se dejan de lado por otros que la verdad tal vez son más explosivos, pero no necesariamente se mantienen en el tiempo de forma estable. Una consulta que más salta. ¿Usted qué cree que respecto a la gente que en el momento de pandemia, donde estaban suspendidos los contratos para algunos, Sí, eh, sí. y emprendieron? ¿Usted cree que esa gente diga, puta, emprendí, me fue bien, ya no necesito al jefe acá arriba, podré abrir mis alas y seguir libre solo por el viento? O dirán, no, ya, es momento de volver a patronarme o volver a la normalidad. Lo que pasa es que para mí, desde lo que yo he visto, el gran problema en Chile, de hecho Chile estuvo así de entrar a los países desarrollados, esto es como un dato para el año 2015, porque los indicadores macroeconómicos eran de nivel de primer mundo. Pero ¿cuál es el problema de Chile? Que tuvo una explosión económica medible, obviamente, no es percepción, es medible, de los últimos 30, 40 años. ¿Y qué implicó esto? Que la explosión fue tan grande que no fue en sintonía con la gente. ¿Qué implica esto? Que las personas mayores de 45 años, o 50 años más o menos,
tienen una gran diferencia con respecto a los que son menores de 45 años. Me explico rápido. Por ejemplo, si pone un emprendimiento una persona mayor de 50, es más difícil que lo haga, por ejemplo, con e-commerce. Ya. Entonces le cierran la comuna y se acabó el emprendimiento. A diferencia de un emprendimiento tal vez de una persona de 20, 30 años, que va a tener su negocio y probablemente se apertura el e-commerce rápidamente y pase lo que pase, él va a tener habilitado el carro de compra, va a tener habilitado el pago por tarjeta, va a delivery. y va a tener todo resuelto. Entonces tiene que ver un poco con el tramo de edad. El problema de Chile, en lo personal, yo lo atribuyo al tema etario. También convengamos que los profesionales también tienden a ser mayores de los 45 hacia abajo que de los 45 hacia arriba. Ok. Sí. Un factor importante del tramo medio respecto al emprendimiento. Sí, yo creo Oiga, que... volviendo un poquito con el tema de las cajas, pero comenta con las cajas de mercadería en todas las instancias, a familias les preguntan si las querían. Todas las cajas ahora la caja va a depender de la municipalidad, obvio. Sí. Lo que pasa es que... hay gente que se negaba a recibirla también. Sí. Lo que pasa es que hay algunos temas ahí importantes que revisar. Por ejemplo, cuando se entregó la primera caja, por varios estudios que hicimos, llegaba, por ejemplo, a veces llegaban militares, llegaban agentes, y la verdad es que lo único que hacían es te preguntaban, ¿y usted de qué casa es? Listo, y te anotaban así. No iban casa por casa entregando. Llegaban como un acopio y la gente iba a sacar. Ahí se producían problemas. También hay cosas que no sabe la gente. Por ejemplo, la otra vez me conversaba un chico que trabaja en municipalidad que me decía que las personas que viven en condominio no están sujetas a través de la municipalidad a ningún beneficio, solo por vivir en condominio. Y la gente tampoco sabe eso. Entonces, oye, ¿por qué no me llegó la caja a mí y cruzando la calle sí? Y tal vez tiene que ver con eso, porque vive en un condominio. Entonces, hay muchas cosas que uno desconoce también y que hace falta resolver en términos de información para disminuir esa expectativa. O sea, al final, todos estos resultados negativos es problema de expectativa y de cobertura, por supuesto. Por supuesto. Oiga, Valdo Vares comenta, el caso de Quillota, hubo un proceso paralelo de repartición de cajas por parte de la municipalidad respecto a la elección de a quién se le entregaba la caja, fue por sector y no por núcleo familiar. Eso fue el proceso acá en La Palta City. Por sector. O sea, por sector. O sea, más... Claro, chuta. Ahí valía un poco Ahí valía un poco justamente el criterio o descriterio. Exactamente. Mira, y también revisando un poco el tema de los bonos y los préstamos y los subsidios, bueno, podemos ver que mucha gente no recibió nada. Así de frente. Justamente. Oiga, Catalina que nos comenta, yo creo que el tema también es que no existe un protocolo en algunos lugares de entrega, era puerta a puerta, en otros lugares no. En algunos lugares las cajas tendrían unas cosas que otras no, que otras cosas. Entonces igual fue bien desordenado. Sí, fue bien desordenado y lo peor es que Chile es un país pequeño, o sea, la coordinación debería ser más fácil que, no sé, Brasil, por ejemplo. O sea, Chile tiene cosas maravillosas, y es un comentario muy responsabilidad mía. Tiene cosas maravillosas que nosotros en una elección presidencial el mismo día sabemos quién ganó. Sí. ¿Vale? O sea, y es una elección de presidente. Y aquí estamos hablando de poder hacer un conteo, un mapeo de dónde entregar caja y no lo pudieron hacer. Sí. Durante años pudimos hacer lo que creímos que era un censo y wow, después nos dimos cuenta de que no se pudo hacer. Sí. No se pudo hacer. Sí. Así. Pero bueno, son las cosas y las que nos trae nuestro bello país. Sí. Mira, y para ir cerrando un poco el tema, la evaluación. Evaluación del gobierno durante pandemia. ¡Wow! Nefasto. Vamos a darle un poquito aquí. Un 83%. Sí. Lo evalúa negativamente. Lo evalúa negativamente. Un 7% es neutro. Sí. Y solo un 10% aprueba la gestión del gobierno durante la pandemia. Sí, muy poco. Y eso significa que se hizo muy mal. Y un poco va en relación a lo que hablábamos anteriormente, la falta de cobertura, la falta de protocolo, la falta de criterio, mucha descoordinación. Al margen de si lo hizo bien o mal, la percepción es
es desorden. Y el chileno en general tiende a ser ordenado. Históricamente estoy hablando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando caminamos por el metro ordenadito? Claro, claro. Buscábamos el orden. El chileno guarda la boleta por si es que se llega a echar a perder algo, lo puede reclamar. Sí. Cree o trata de conocer bien sus derechos como consumidor. Es ordenado, sí. Sí, tratamos de ser ordenados. Entonces, eso que nosotros pagamos con cupones antes. Con eso digo todo. Sí, es verdad. Entonces, eso por un lado, y ya entrando al retiro del 10% de la FP, la verdad es que dentro de las preguntas que hicimos, estuvimos viendo que le preguntamos cuánto es tu 10%. Y la verdad es que si las personas sacasen el 10, el 31% de las personas, más o menos, estaría quedándose sin fondo, porque estaría sacando el máximo, que sería el $1.000.000. El 31% de la gente. Podría quedar sin fondo si es que retira. Ahora, bueno, tengo una pregunta más adelante que valida que mucha gente sacó el 10%, así que hay mucha gente hoy en día sin fondo. Que eso igual es un problema a largo plazo, pero, insisto, era necesario el retiro del 10% por la ayuda ineficiente que se hizo durante la pandemia. El 10% entonces refería el 31% refería al tramo de $1.000.000. Claro. Si pensamos en una persona, aprox, usted, si estima una persona promedio que haya trabajado al menos una década, para hablar de una persona que supera los 30 años, 15 años, digamos, más o menos, es que contamos 18 años, más una carrera, que puede haber estudiado. ¿Esa persona en qué tramo estaba? Una persona de más o menos 10 años, déjame buscarlo acá, lo tengo acá. Una persona de 10 años, mira, en general el promedio es el promedio de ingreso en Chile está en 400, 500 mil pesos, el promedio. Ya, si trabajas 10 años ganando ese monto, sin lagunas, estaría acumulando 6 millones de pesos más lo que le genera la AFP. Es decir, podría llegar fácilmente a los 15 millones, más o menos de pesos. Ese podría, por una persona, insisto, ganando 500.000 o tal vez 15 millones, no, disculpa, porque hace 10 años estamos en 2020, viene del 2010, y el 2010 viene de la postcrisis del 2008, sí, podría ser, de 6 millones podría tener unos 12 millones, más o menos, podría tener. Perfecto. 12 millones. Él optaba a su $1.200.000. 12, 10 millones. Sí, él optaba, no, y podía optar a los 2 millones de pesos fácilmente. Podía optar no, perdón, de veras, que tenía... Ya, sí, 2 millones de pesos. Perfecto. Sí, por el... ¿Y ese tramo no en el gráfico? No, disculpe, 1.200.000, tiene razón, disculpe, 1.200.000. Sí, porque son 12 millones de pesos, sí. Claro. ¿Eso corresponde al 20%? ¿20% que hemos ido, no? Claro, eso corresponde a las dos primeras barras, que sería... o sea, el 31% es la suma de las dos primeras barras, pero el 21% tiene entre 500.000 y 1 millón. Perfecto. Y la gente, ¿usted siente que era consciente de todos aquellos que decían va a quedar en cero en cuenta? Va a quedar en cero. O sea, ¿le tomaban el peso a la decisión final? Lo que pasa es que no quiero ser negativo, pero considerando que no se podía trabajar, excepto las personas que tenían teletrabajo, pero no se podía salir a trabajar, y a eso le agregas que la ayuda estatal no dio la cobertura, se necesitaba la plata para poder seguir viviendo, ¿me entiendes? Hay un tramo sí. Era una medida desesperada en un momento desesperado. O sea, lo que pasa es que si lo vemos políticamente hablando, la contrapropuesta al 10% era un préstamo del gobierno. Y la verdad es que la gente no quiere préstamos, no quiere más deuda. La gente o me das plata o uso la mía. Pero no tiene sentido que me sigan deudando. Ese es como el enfoque. Entonces, el tema del 10% era necesario, pero para utilizarlo para las cosas que necesitaban en el momento. O sea, al final tampoco era... Yo sé que mucha gente fue y se compró una tele, yo lo sé. ¿Ya? Mucha gente lo hizo. Pero no se gastó su 10% en una tele completa. Se dio un gusto, pero la otra parte la gastó responsablemente. La gastó responsablemente, como podemos ver en los gráficos de más adelante. El hecho de decir voy a tener esta plática, voy a gastar con responsabilidad, es un poco lo que hablamos anteriormente de que el chileno es ordenado.
¿O trata de ser ordenado? Sí, lo que pasa es que Actualmente. en general hablamos mal de nosotros mismos como sociedad, pero nosotros como sociedad nos hemos desarrollado mucho. Piensa un ejemplo sencillo. Tiene que ver que las personas han cambiado. Piensa que las personas, a ver, mira, las personas mayores de 50 años se vieron, se vieron vejadas, podría decirlo de otra forma, por el tema de las repactaciones. ¿Te acuerdas en el año 2000? Sí. Todos cayeron con las repactaciones ya. Todos Aprendieron. cayeron. Esa generación aprendió. La generación que viene después, que es la de los millennials más o menos, toda esa gente cayó cuando iban estas empresas de retail o banco a la universidad. Oye, saca una tarjeta con cupo. Y te acuerdas que por ahí por el año 2010 todos los jóvenes menores de 25 endeudadísimos. Endeudadísimo, justamente. Entonces, ya estas generaciones han tenido ya la experiencia de que hay que tener ojo, aunque tal vez no tenemos mucha educación financiera, sí tenemos conciencia financiera. Ya. Entonces, eso implica que uno cuida más las cosas, sobre todo con la incertidumbre que hablábamos en el tópico de economía. Como no sabemos qué se viene, no puedo llegar y gastármela toda porque no tengo asegurado el futuro. No sé si voy a tener pega, no sé si me van a echar, no sé si, ¿me entiendes? Entonces, toda esa incertidumbre también obliga un poco a que uno se contenga más en el gasto. Perfecto. Oiga, acá un comentario. El retiro fue necesario para reactivar la economía. Si el retiro muchas pymes hubiesen quebrado. Le dio un respiro al pequeño y medio empresario, comenta Valdo Vares. Carolina dice, si no existe en el corto o a lo menos mediano plazo un cambio de sistema de pensión o al menos una reforma a la AFP, no sé qué tan bueno sería un retiro de un segundo 10%. ¿Ya? A lo cual Valdo Vares también comenta, como dijo Briones, si se retira el 10%, las pensiones serán de unos 140.000 pesos y no unos sólidos y robustos 150.000 pesos. ¿Ya? Andrés Ríos también nos aporta, el retiro del 10% es el resultado de todos aquellos que encontraron nefasto la actitud del gobierno frente a la pandemia, creo yo. Ahora, en qué se gaste, ese 10% va a depender de cada uno. Sí. Carlos Gallardo también comenta, hace poquito salió un pequeño estudio que hablaba que el 40% de los encuestados solicitó su 10% para pagar cuentas. 5% aportaba acá fue para pagar deudas médicas. Sí, yo también conozco gente que se gastó efectivamente el 10% y se compró un televisor. O es un gasto que a lo mejor no era tan primordial ni necesario. Pero es interesante aquello, lo que habla Carlos, que el 40% de los encuestados solicitó el 10% para pagar deuda. Sí, no, o sea, tenemos ese dato, Sí, sí, no perfecto. Que el chileno, bueno, un poco respecto a lo anterior, de la disconformidad con el gobierno en pandemia, por las soluciones económicas apoyos económicos que le estaba brindando, el concepto préstamo, ¿ese cree usted que fue lo que dijo, no, yo no quiero el préstamo, yo voy con mi plata? Lo que pasa es que el tema pasa por... disculpa, me cambié de... No sé, No, acá estoy ya. no sabe, sabe. Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, antes de atacar ese tema, te quiero comentar que, según nuestro estudio, el 93% de las personas va a retirar el 10% y ya lo retiró el 74%. ¿Ya? O sea, para ir cerrando, para que quede claro que de hecho, el 5% solamente no tiene pensado retirarlo. Okay. Y un 3% son las personas que no pueden retirarlo porque están pensionados, tienen renta vitalicia o no tienen fondo. Ya, o sea, estamos hablando que la totalidad de las personas lo va a sacar. Entonces, en consecuencia, y aquí viene un poco el uso del 10%. ¿Ya? Perfecto. Tenemos Voy a colocarlo en pantalla completa. Ahí está. Sí. Tenemos, por ejemplo, el tema de, esta es la primera mención, la mención espontánea, ¿ya? Sería, ¿en qué se gastaría primero? ¿Qué es lo primero que haría con su 10%? Esa es una pregunta alternativa, por eso es espontánea, para explicar un poquito a la gente clínica. Perfecto. Sí, sería ¿en qué se gastaría primero su plata? Y efectivamente el 31% nos dice que lo usaría en mercadería, o sea, había necesidades de no solo de darte un gustito, sino que también de alimentarte, ¿ya? Porque hay problemas de empleo, como se cuadra un poco con el módulo de empleo, ¿ya? Claro. Pero si tú te fijas que eso es lo que más me llamó la atención de este estudio, es que un 21%
Ujú. lo utilizaría para ahorrarlo. Lo dejaría en una cuenta 2, en un depósito a plazo, ¿ya? Entonces, y bueno, en tercer lugar, obviamente, como dice Carlos, que él habla del 40%, pero es el total menciones que lo vamos a ver si, después. Un 14% lo utilizaría primeramente para pagar deudas. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero hacer énfasis? Es que hay un análisis importante que lo podríamos dejar para otro programa, que tiene que ver con el tramo etario, que yo te digo, si Chile se comporta con... esa es la brecha, la verdadera brecha. ¿Por qué? Porque el tramo etario, ¿qué implica? Que yo tal vez no retire 1 millón, retire 4 o retire 3 millones. ¿Ya? Claro. Y eso significa que al ser mi 10% mayor, yo lo puedo usar para más cosas. Eso como primera relación. Y segundo, tendría que ver con que al tener más dinero para poder retirar, pasa un poco lo que dice Baldo, que al final le va a impactar muy poco en la pensión. Pero ¿cuál es el problema? El problema sería en ese 31% de personas que se quedan sin fondo, porque al no tener fondo, en la AFP no te va rentando la plata que te queda. Y eso sí es un daño a posteriori sobre todo si no encuentra pega, si le dificulta ahorrar, si no encuentra trabajo formal, eso lo va a complicar mucho. Sí, claro. Claro, claro, sí. O sea, por eso le decía yo, sí, fue realmente una decisión que la Sí, gente tomó muy a conciencia. Fue simplemente, aquí te sí, devuelvo la mano, gobierno cochino, que no me quisiste, sí. no me tocó ni un bono. ¿Ah? Claro, claro, porque mira, si tú lo ves de esta forma, una persona con 40 millones que debe tener, no sé, 50 años, por ejemplo, en promedio estoy hablando así, un número, el 10% serían 4 millones, que estaría dentro del máximo. Ujú. Entonces, una persona que saca 4 millones, de los 50 que tenía, se queda con 46, pero esos 46 con la FP sigue rentando, ¿me entiendes? Claro, Entonces puede recuperarlo, sobre todo por los montos, pero una persona que tenía 10 millones, o sea, que tenía, perdón, 1 millón y sacó el máximo, que sería el millón, y quedó sin nada, ¿qué renta? Entonces ahí es donde viene el problema. Está ahí, esa es una laguna grave, es claro. una Ese laguna es en el cero. 31% del que hablamos. Exacto. Y acá viene un poco en la siguiente lo que comentaba Carlos. Aquí nos dio también algo muy parecido. 44% de las personas lo usó para el pago de deudas. Claro. Y bueno, y cuentas básicas, que sería un poco como usar de tu 10%, ya sabéis que déjame quitarme la soga, vamos pagando lo relevante. Y fíjate que la tercera opción es ahorrarlo. Nuevamente, Nuevamente, nuevamente ahorrar, que fue la segunda opción, la segunda en el espontáneo también. en el espontáneo era la segunda, el 20%. En la segunda, exactamente. Entonces, yo aquí veo mucho más conciencia porque obviamente el futuro no es muy auspicioso. Eso hace O sea, que uno se contenga. claro, o sea, el chileno claramente está entendiendo que la solución no va a ser inmediata ¿Sí? y el concepto ahorro, que por lo general no lo tenemos, digámoslo, somos muy poco, somos muy mal ahorradores, eh, está siendo un ítem importante el momento de recibir un dinero extra, bueno, que era su propio dinero de la AFP. Claro. Claro, o sea, estamos hablando que casi la mitad de las personas usó su 10% para pagar una deuda. Así es. Carlos nos comenta también, perdone, que, a ver, Carlos, acá está, este comentario, me encanta el comentario, ahí sí. Decían también que el 30% fue para comprarse computadores y smartphones para hacer teletrabajo o educación a distancia. También se Sí, de hecho, utilizaron, sí, de hecho acá, bueno, acá obviamente el tema de los artículos tecnológicos sale un 2%, es netamente porque tal vez esas personas no tienen considerado usar el 10% para eso. De hecho, cuando llegó el dinero del 10%, mucha gente ya estaba en teletrabajo. claro, Entonces, directamente su 10 no lo usó, pero sí hubo un aumento, como conversamos con un tío Javier, ¿te acuerdas cuando hablamos de e-commerce? Tú cuando hablamos de mencionaste bien. e-commerce, Sí, sí, pero esto tiene que ver con el desfase temporal, porque ya para julio estamos hablando, ya estaba, los que estaban con teletrabajo ya estaban listos. claro. Ese 2% a qué se refiere? Oye, ¿sabéis qué? Me voy a comprar una RAM. Oye, ¿sabéis qué? Me voy a mejorar el disco, voy a hacer una compra para mejorar el equipo, pero el equipo ya me funciona. Claro. Bueno, Y pero ese hacer una, 2% también, disculpa, y ese 2% también está un poco relacionado con el tramo etario. Los jóvenes de 18 a 24 años, es el 2%. Ellos se compraron un perfecto. computador top al tiro.
Perfecto. Pato seguramente está ahí lo que dice el ítem Play 5 de ese gráfico. ¿Cuál? Andrés Garrido, el ítem Play 5. Sí. Sí, Andrés Garrido dice que están en el siguiente gráfico. Sí, En eso gastó, perdón, ¿cuál es? Me dijo entonces el último ítem es de tecnología. sí, tecnología. Compra de artículos Tecnología. tecnológicos, pero que usaron de su propio 10. Por eso un 2%, pero yo entiendo que hubo un aumento de compra, pero usualmente lo sacan del bolsillo. O ya lo habían comprado previo al 10%. Ah, perfecto. Ok. Oiga, ¿con qué avanzamos ahora? Sí, mire, Porque se comenta y está muy fuerte justamente el tema del segundo retiro, el 10%. sí, de hecho, bueno, en la barra de la izquierda podemos ver que hay una evaluación muy positiva al retiro del 10%, y en la barra derecha vemos el segundo retiro. Y la verdad es que un 73% es bastante, bastante Pero, personas. la de la izquierda nos comenta eh, La cómo aprobación, evaluó la aprobación de un segundo retiro. no, la Uno de aprobación del seis, primer retiro, no, del primer retiro. del primer retiro, perfecto. Y el segundo es si usted apoyaría un segundo retiro, y obviamente el 73% Sí. está de acuerdo. El tema pasa ahora porque lo que pasa es que por otros estudios y por otras investigaciones, esto probablemente venga con una letra chica del 10%. Un segundo retiro ya no sería como el primero, que es llegar y sacar, sino que tendría que ver con, mira, se va a permitir, pero para usarlo para ciertas situaciones, y tal vez durante tu vida va a poder hacer uno más, una cosa así. Un poco tal vez tenga relación con lo que está impulsando, si mal no recuerdo, Pamela Gil está impulsando Sí, esta, esta medida, y tal vez tenga un poco de restricciones, ¿no? No, este 73% piensa que va a ser un segundo retiro como el primero. ya, ¿Ya? y no va a Pero ser. probablemente no, probablemente tenga que ver que sirva para un pie o que te sirva para alguna enfermedad, algo bien justificado, ¿no? Porque si no, estáis sacando plata para el futuro, si después esto se va a convertir en un problema en 40 años más. No, claramente. Ahora, ¿cómo lo van a fiscalizar? Es la gran duda. Esa es la gran No, duda. no fiscalizaron para que hubiesen 5 personas en el 18 dentro de una casa. Sí, Van a fiscalizar cómo van a hacer gastar el dinero del 10%. sí, El sí. eventual segundo 10%. Lo que pasa es Oiga, que la única forma de fiscalizarlo es que no pase por las manos tuyas. Por ejemplo, sería como una especie de subsidio. Por ejemplo, cuando uno saca el subsidio habitacional, uno no recibe la plata en la cuenta. El Estado se comunica con el banco y se hace el traspaso. el traspaso directamente. Claro, tendría que ser como con un hospital o clínica, o tendría que ser con un banco tendría que ser una cosa así. Claro, justamente, que no pase por el usuario Sí, para que no se pueda utilizar en otras cosas para las cuales no estaría habilitado. sí, exacto. Oiga, lo que nos comenta, lo que también define que esta sociedad se ha sostenido por todo este tiempo en la deuda privada. En las mismas familias deben sacar de sus ahorros para pagar sus deudas. Sí, bueno, ahí un poco con Carlos difieron en qué sentido, en que, bueno, en este estudio no lo tengo, pero también hay que analizar, por ejemplo, si vuelvo al gráfico anterior, cuando dice pago de deudas, que es el 44%, hay que revisar bien qué deuda, porque convengamos que hay muchas personas que en Chile han comprado propiedad, no solo para rentar, sino que la propia, en la que viven. Y ese pago de deudas también está relacionado a que no se congeló, por ejemplo, el pago de los créditos hipotecarios. También hay deudas que tampoco se congelaron sobre el tema de la electricidad, que subió bastante los últimos 2 meses. Entonces, ese pago de deudas tiene relación con eso, no solo con la deuda del crédito de consumo que me pedí y me lo farrié. Tiene que ver un poco también con que un alto porcentaje de ese 44% tiene que ver con deudas que son positivas. No sé si me explico bien. Una deuda positiva, Sí, tu casa propia, por ejemplo, que tal vez no lo claro, pudiste pagar, es una deuda positiva en ese aspecto. O que tal vez compraste un auto y llegó el COVID, llegó el estallido social y te viste con la deuda. También hubo un cambio abrupto de la percepción económica, entonces también mucha gente se endeudó, y entre 2019 y 2020 se fue todo al diablo. claro, justamente.
Oiga, Catalina comenta, obvio que se sostiene por la deuda, por algo la paga, para poder seguir endeudándose más. Comenta, insisto, en que si no hay una reforma de la AFP o un cambio de sistema de pensiones a corto o mediano plazo, no sé qué tan bueno sería el retiro del otro 10%. Baldo comenta, ojo, se está considerando subir 2 puntos al IVA para compensar las pensiones. Esto es paralelo a los retiros de la AFP. Wow. No, bueno, bueno, tengo opiniones personales sobre los impuestos, pero la verdad es que no sé qué tan positivo sea. Siempre digo lo mismo, no sé qué tan positivo sea el aumento de impuestos, porque te merma la posibilidad de consumo y eso implica que te quedes con menos plata para poder usarla. De hecho, hay varios, bueno, de hecho yo siempre comento lo mismo. En Estados Unidos un presidente, no recuerdo el nombre, que él prometió bajar los impuestos y nadie le creía, decía, pero es ridículo, necesitamos recaudar más. Y él bajó los impuestos y pasado el año recaudó más dinero. ¿Por qué? Porque al bajar el impuesto aumentó el consumo, entonces la gente consumió más. Y no digo consumir como un desperdicio, vean el consumo como comprar cosas necesarias. Es como un poco lo que pasó con la reforma tributaria de Bachelet, yo lo digo también abiertamente. Ellos hicieron un aumento de impuestos y el mismo gobierno, pasado el año, declararon que su propia reforma no resultó porque recaudó menos de lo esperado. Entonces hay que tener ojo con el aumento. Yo entiendo lo que dice Baldo, que es la propuesta, pero sí, el tema del aumento de impuestos es bien delicado. Oiga, Carlos Gallardo comenta, la gran mayoría de las deudas en Chile está en el retail. Está en la deuda, por ejemplo, de comprar mercadería por la Mastercard. Sí, sí, es verdad. Ahora, sí, no, bueno, sí, Carlos no da ese dato, yo lo comparto, pero ojo que el retail vende de todo también. ¿Es seguro que Sí, por mercadería o es deuda de retail así como en general? sí. Hoy día la Mastercard te sirve para todo, Sí. para todo, en verdad. Valdo comenta, depende de quién se le cobres impuestos. Lo que paga la grande empresa es ridículo y ni hablar de los súper ricos, ¿Cómo? obviamente. No te escuché, no te escuché. Decía que depende de a Sí, sí, quién le cobras impuestos. sí, sí. Lo que paga la gran empresa es ridículo y ni hablar de los súper ricos. Sí, pero, bueno, ahí ya nos metemos en un tema más político, pero ojo que Chile paga más impuestos que el promedio de OCDE. De hecho, paga más que Suecia y que Estados Unidos en términos de impuestos a la utilidad. Entonces, y versus el beneficio que se recibe, no sé, no sé. Es bien delicado el tema de los incentivos, porque ya nos pasó un poco para el año 2014 con el tema de la minería, se fueron a Perú. Claro. 2013-2014 se fueron a Perú y por eso Perú tuvo el gran auge que tuvo durante el 2014, 15, 16. Pues digo, hay que analizarlo bien, no digo que es malo, pero hay que analizarlo muy, muy bien porque es muy delicado. Así es. Oiga, veo que también habló de algo que estamos muy prontos a vivir, que es el Sí. plebiscito 2020. ¿Qué datos interesantes puedo obtener respecto al Sí, plebiscito? mire, la verdad es que ya quedo un poco con lo que te mostraba al principio del modelo, de la cercanía con los datos. Mira, nosotros vimos que hicimos una consulta. ¿Se desatará otro estallido, otro descontento social? Similar al 2019, el 90% está Está seguro que sí. totalmente Seguro que sí. chuta. Seguro que sí. Ya, Las razones obviamente se vinculan depende, insisto, todo está en manos del gobierno de turno, porque depende cómo gestionen. Si esto era mal, así como se percibió este año, al margen de si fue bien o mal, lo importante es que si se percibe mal, el descontento emerge. claro. ¿Entiendes? Aunque se haga bien, si se percibe mal, la gente va a salir a la calle igual. Entonces, ese va por ese lado. Sobre todo que ahora que las personas, y este 91%, ¿a qué se debe? Principalmente a que la gente ya le está perdiendo un poco el miedo al COVID, porque ya sabe que se quedó. Entonces hay que salir en algún momento y cuando te empiezas ya a liberar de ese tema de salir, ya cambia la situación. Oiga, un breve paréntesis. Sí, Claudio Palma, respecto al tema que conversábamos anteriormente, si los dependen de todo, con mayor razón deberían pagar impuestos. Y no hay que olvidar las deudas que tienen retenidas los factoring. A mí me pasó con la República, el problema de quienes
el problema de quienes se van es que llegan como a Perú y de nuevo se crece y el crecimiento no llega a la mayoría. Mira a Perú ahora. Ya Carlos Gallardo dice, las empresas mineras comenzaron a arrancar productos de la crisis del 2008, principalmente al Perú, México y California. Bueno, está usted el boom que tuvo Perú. Sí, se fueron en el 2013, ojo. Se fueron en el 2013-2014. Así es. Bueno, yo no sé, bueno, como dato me tocó vivirlo de cerca. Yo trabajaba en una empresa minera en ese tiempo, entonces me tocó vivirlo muy de cerca el tema de que se cortaron los proyectos. Se cortaron los proyectos y se fueron directamente a Perú, y por eso el auge, la verdad. Pero de hecho, recuerda que para el periodo de Piñera 1 hubo un auge del cobre. Por eso nos fueron automáticamente después de la crisis del 2008, porque de hecho el cobre estaba, no me acuerdo si estaba alto, entonces, no me acuerdo si estaba alto o bajo, pero implicó un gran ingreso. Chile tuvo bastante ingreso por temas de cobre en ese periodo, a pesar incluso de los temas de los mineros, a pesar. Exactamente. Oiga, ¿qué porcentaje de la gente cree que se va a realizar o no el plebiscito? No, 75% cree que se va a hacer sí o sí, aunque aumenten los contagios, aunque pase lo que pase. Y la verdad es que ya está listo el plebiscito. De hecho, ya creo que ya empezaron las campañas. Estamos a puerta, sí, ya empezaron. Creo. Sí, entonces, si empiezan las campañas, el plebiscito va. Ahora, hay que analizar bien si el plebiscito va a ser o no representativo. Claro. Ahora, brevemente, lamentablemente, nunca nos enseñaron a utilizar las tarjetas de crédito a nuestro favor. En Chile, para clase media, la única forma de poder adquirir bienes es endeudándose, terminar de pagar y seguir endeudándonos. Por ahí escuché que nos quieren ignorantes respecto al tema de lo comentamos respecto a las casas comerciales. ¿Qué nos comentaba acá? Yo le tengo más fe al chileno. Yo le tengo más fe, y creo que, como te comentaba anteriormente, por el tema de, ya vivimos el tema de las repactaciones, ya vivimos el tema de que iban a las universidades a darles tarjeta con cupo. Al menos esas generaciones ya tienen el cuidado, aunque no tengan el conocimiento financiero, tienen la conciencia financiera. Yo veo que por ese lado sí Chile está mucho más, se preparó, pero por el golpe, ¿me entendés? Por el porrazo. Claro, justamente. Mira, y acá en este caso te tengo dos datos, que el 70% de la gente cree que el plebiscito será representativo. ¿Ya? El problema es que el 30% que queda, igual es un porcentaje importante es muy significativo para hacer para considerarlo no representativo. No sé si me expliqué bien. El 30% a veces es muy alto. El 30% de personas que considera que es mejor posponer el plebiscito, igual es muy alto. Es alto. Igual es muy alto. Es alto el número, 30%, ¿no? Sí, sobre todo, ¿por qué? Porque en el gráfico de la derecha tenemos que el 10% de las personas no estarían yendo a votar, pudiendo hacerlo. 10%, pudiendo hacerlo. Entonces ya tenemos... Perdón, la tasa de abstención en la última elección presidencial o municipal, ¿bordeó qué número aproximadamente? ¿La tasa de votantes? La abstención, que no fueron a votar. Lo que pasa es que no era medible porque estaba abierto, incluso había municipalidades que era para menores de edad, podían ir a votar. Perfecto. Porque era como una consulta digital casi, entonces no es como comparable, pero la abstención generalmente es muy alta. De hecho es positivo que solo sea un 10%. El problema es que eso significa que entre un 10 y un 30% de personas no irían a votar. Uno, porque no lo consideran representativo, o porque les dé miedo a contagiarse, si estén las medidas sanitarias correspondientes. Y ese es el mayor problema de la representatividad de este plebiscito. Ya. Oiga, acá surge una duda. ¿Sí? Bueno, Jaime nos comenta, Jaime Cortés dice, sí o sí, el plebiscito va, ya está todo quemado. Las grandes cúpulas políticas tienen todo listo. Carlos Gallardo dice 32 días para la victoria contundente del apruebo y con un estrecho margen
la Convención Constitucional. Y Jaime nos comenta, yo tengo una duda respecto al plebiscito, a ver si ustedes me la pueden responder. ¿Sí? Los que votan rechazo, ¿por qué tendrán la opción de elegir la forma de cómo se realizará una nueva constitución? Sí, la verdad es que, Jaime, ¿cierto? ¿Sí? Es que no estoy viendo la pantalla. Jaime. Mira, Jaime, te digo la verdad, metodológicamente no tiene sentido eso. No encuentro razón, aún no encuentro explicación y aún nadie ni del gobierno ni parlamentario da una explicación sobre por qué va a ser así, en vista que no tiene ningún sentido. Si no quieres, no tendrías por qué votar la forma en que se va a redactar. Pero la lógica o lo más probable es que tenga que ver con un ahorro de hacer en vez de hacer 2 plebiscitos, mejor hago uno y que voten todos, pero la respuesta se encontraría un poco sesgada, porque incluiría a la gente del rechazo. Exactamente. Jano Ojeda, muy buenas noches, nos comenta acá, en segunda vuelta presidencial 2017 votó 49% del padrón electoral, el porcentaje más alto en elecciones del voto voluntario. Carolina nos comenta también, eso es precisamente, eso es precisamente hecho, ellos votan rechazo, no deberían por qué poder votar eso. ¿Ya? Correcto. El retraso quiere rechazar para reformar. El rechazo. El rechazo. Rechazo. Sí, es verdad. Pero lo más atractivo acá sería, un poco considerando los acontecimientos actuales, se le preguntó a la gente si tiene decidido su voto, y la verdad es que un 8% declaró que no tenía decidido el voto aún. O sea, aún no. Y considerando los acontecimientos también, le preguntamos entre quiénes irían a votar. O sea, en la izquierda está el total, y en la derecha están entre quiénes irían a votar, y la verdad es que obviamente aumenta la gente decidida, porque la gente que aún no decide su voto se incluye mayoritariamente dentro de los que no van a votar, así que es bien razonable, ¿ya? O sea, la gente ya está casi... O sea, ¿a qué voy con esto? Que la campaña que se va a hacer es un gasto innecesario porque estaría atacando, con suerte, un 8% de personas indecisas. Oiga, Carlos Eduardo comenta, para Jara las votaciones más representativas son las elecciones a concejales. Jaime comenta, la respuesta está en el gran acuerdo de nuestros políticos que terminó en la madrugada, ¿se acuerdan? Sí, el acuerdo por la paz creo que se llama. El acuerdo por la paz. Sí. La ley. Sí. Y bueno, y aquí viene la lámina tal vez que le interesa a todos, que la verdad es que, bueno, a la izquierda tenemos el total y a la derecha tenemos el proyectado. Nosotros estamos jugando acá, hay que decirla antes, ¿cierto, Javier? Obvio. Hay que decirla antes. Mira, pero es un 23 de septiembre, 11:12 de la noche, por favor. Hay que decirla antes. ¿Quiere usted una nueva constitución? Cuénteme. ¿Cómo? Cuénteme la milanesa hoy día, 23 de septiembre. Vamos. Sí, hoy día le cuento que a la proyección, a datos de hoy, de la gente que respondió en septiembre. Ojo que en 33 días más vamos a contrastar esto. Sí, por supuesto. Queda aquí grabado. Por supuesto. Queda grabado. Mira, a la izquierda a nivel total tenemos un 57% para el apruebo, 34% para el rechazo, y tendríamos entre los no ir a votar y el aún no me decido un 10%, ¿ya? ¿Ya? No obstante, dentro del proyectado que nosotros lanzamos, nosotros proyectamos que un 61% estaría por el apruebo y un 39% por el rechazo. Convengamos que de este segmento sería un proyectado, pero aquí también hay dos factores que inciden. Uno sería el tema de ese 10% más o menos de personas que estén indecisas, que se podría cargar para un lado o para otro. De hecho, nosotros consideramos que podría, incluso esas personas que están indecisas podrían mayoritariamente, no el 100%, pero mayoritariamente de ese 10 o 8%, cargarse un poco tal vez para el rechazo. ¿Ya? Porque los que están por el lado de la prueba ya están listos desde el estallido social. ¿Ya? O sea, a lo que voy yo es que ha existido más transición del no sé al rechazo que del no sé a la prueba, porque la prueba es desde el primer momento. Estoy hablando de datos desde este año, ¿ya? La decisión se tomó en octubre de noviembre del año pasado. Ahora, también tiene otro factor muy relevante, que es el tema del COVID, que si
los resultados de las fiestas patrias se van a ver en 2 semanas más que tanto aumentaron los contagios. Si los contagios aumentan, esto también puede incidir en la gente que desee ir a votar, porque puede que exista mucha gente que no vaya a votar, por miedo, por edad, o porque tenga que acompañar a algún familiar. Mira, yo sé que por lo general uno siempre me pasa a mí, oye, en mi nuevo negocio yo igual no la competencia. Sí, sí. Yo igual sé cuánto vende un poquito más barato la bebida el que está por cuadra malla. Y aquí le pregunta que yo voy a generar roncha o malestar en su persona, pero se la tengo que hacer. Según otras empresas, ¿cómo andan sus proyecciones respecto a ella? Entendiendo que la proyección en el minuto es complicado. ¿Ya? Es complicado. ¿Respecto a quién? ¿Respecto a quién? Otras empresas, no las quiero nombrar porque no les quiero hacer publicidad. Sí, lo que pasa es que la verdad es que nosotros no estamos jugando con esto porque la verdad es que los resultados de otras empresas son distintos. Yo la verdad es que no quiero, no existen razones tendrán sus modelos, ustedes podrán ver ahí si aciertan o no. Nosotros tenemos un modelo propio y que nos permite proyectar de esta manera. Ahora, insisto, lo relevante acá es que en general hay una transversalidad en que la apruebo estaría venciendo en este caso al rechazo para la elección en esta papeleta, al margen de la empresa que tú mires. Ya, ok. Pero ese sería como el acuerdo transversal. Ya, perfecto. Pero Ingemer afirma entonces, como no indica, la transversalidad de que apruebo gana por un porcentaje del 61%. 61%. Vamos a contrastar a ver cómo nos va, pero insisto, quiero ser muy, muy enfático en esto. Depende del COVID, depende de la cantidad de contagiados y también depende depende un poco del contexto que exista en ese momento. Porque también insisto, no hay datos históricos que permitan proyectar con certeza. ¿Ya? Pensemos que esta situación COVID hace que uno juegue con el modelo y un poco apueste con la certeza de los datos, pero ese sería el pronóstico que nosotros estaríamos lanzando. De hecho, piensa, si tú miras a la izquierda, el apruebo estaría con un 57%, en el caso de la proyección estaría aumentando un 3%. Estaría aumentando un 3%, a diferencia de la apruebo que aumenta un 4%, pero netamente por lo que te comentaba anteriormente. Los aún no me decido, en general, van a tender más al rechazo que a la apruebo. Claro, porque el apruebo es más dérmico, fue más inmediato. Sí, exactamente. Oiga, no me quiero hacer ningún comentario, Catalina, respecto al acuerdo político que llegaron en la madrugada. Dice, un acuerdo que para variar lo hicieron a su favor, porque hicieron creer a la gente que los beneficiaría, pero no es así. Jaime Cartes comenta, ahí ya dejaron todo listo. Yo creo que hay que entender que lo más probable ganará la prueba con formación constitución mixta. Catalina comenta, la mixta no ganará, así simple, radical. Por lejos, la convención constitucional, porque la gente piensa que es lo mismo que él hace, pero no lo es. Es ahí la trampa. Y Andrés Barriga dice, los encuestadores para el último gráfico, ¿en qué sector lo hizo? ¿Sector oriente o poniente? No, la verdad es que está, como les mostraba al principio, no sé si valga la pena que me devuelva, pero está hecho a nivel nacional. Teníamos un 60% Santiago, 40% regiones, y obviamente están los datos ponderados por sexo, edad y asociados a la población chilena, pero insisto, lo importante es que el rechazo yo sé que se ve como muy bajo. De hecho hay estudios que lo citan en 10%. La verdad es que nosotros creemos que el resultado final va a ser en esta tónica, una brecha importante y obviamente una preferencia clara, pero no creo que sea tan bajo como algunos estudios proponen. Tiene que ver, hay una parte importante y de hecho se asocia un poco a que ha aumentado. Tal vez tiene que ver con que esos estudios fueron hechos anteriormente. Piensa que ahora están aumentando las marchas del rechazo. Insisto, no digo que es poco probable que ganen. Lo más probable es que se mantenga esta proyección. Fue generoso al decir aumentan las marchas. Sí, considerando que antes no había nada. Claro.
El rechazo, es que lo interesante de este gráfico es que el rechazo es el que ha aumentado, pero insisto, a través del indeciso. Pero insisto, y me quiero quedar con el gráfico de la derecha, que para mí es bien contundente. No hay más, no hay mucha diferencia, o sea, hay bastante diferencia significativa. Sí, bueno, pero sentenciado ya en 33 días más vamos a poder resolver Sí. si es que el modelo de Iber funcionó. Oye, y la otra gran pregunta, ¿quién elabora la Constitución? ¿Quién la elabora? No, ¿Lo acá es muy sólido, oh, muy sólido. Muy ya, sólido. La Convención Constitucional arrasa de todas maneras. 71 contra 29, eso ya es bastante. No sé qué más te puedo contar, pero principalmente, de hecho, si tú te fijas bien, el indeciso se tiende a ir hacia la Convención Constitucional, por eso aumenta tanto el tema del constituyente. a lo mejor esta pregunta un poco más de sensación también, bastante pregunta respecto a su opinión. ¿La gente tendrá claro los dos métodos? ¿Tiene clarísimo? Lo que pasa es que bueno, no quiero entrar en ninguna campaña, pero pasa un poco como mencionaba Catalina, pasa un poco como mencionaba Catalina, que hay muchas personas que creen que Convención Constitucional es AC, y no lo es. Hay mucha gente que desconoce y se deja llevar por la mayoría, pero principalmente, ¿por qué se tiende a inclinar hacia la Convención Constitucional? Porque la mixta ya te dice de frentón que el 50% es con políticos, o es mixta entre políticos y elecciones. Y la gente prefiere de frentón, no, vámonos con las elecciones, que es la constituyente, y listo. No es más. Oiga, acá también alguien se aventuró en el chat a lanzar su pronóstico que vamos a evaluar en 33 días más. Que se lancen el pronóstico. Carlos Gallardo dice, vengo estudiando, como dice mi pseudo amigo Pepe Out, el feo Peinar, dice, para hacer un pronóstico político. Y sí. Lo máximo que puedo decir es que el apruebo no alcanza los 2/3, pero andaría más o menos el 50, 37 y 17 aproximadamente. 50 apruebo, 37 rechazo y 17 nulos y blancos. No hay que olvidarse, no hay que olvidarse que el plebiscito tiene primero voluntariedad y después constituía la constitución obligatoria. Sí. Bueno, disculpa, quiero hacer un comentario a Carlos, que por qué en nuestra proyección no mostramos los nulos y blancos, porque para el conteo final los nulos y blancos no se consideran. Se lleva a 100% con los votos que contienen una preferencia. Válidamente emitidos. Sí. Como diría... O sea, los nulos y blancos son válidamente emitidos, pero como no tienen ninguna opción, se descartan del balotaje, del cálculo del balotaje. Oiga, Valdo Olivares dice, lo único a favor del alto índice del rechazo puede estar en que el sector altamente comprometido con el acto de ir a votar, a diferencia del apruebo, pero aún así creo que el apruebo tendrá mayor margen de ganancia. Sí, todo es posible. De hecho, lo que dice Valdo es real. Hay una mayor consistencia de votación en el sector más reconocido del rechazo, que tiene que ver con los sectores cercanos al sector oriente. Ellos tienen el tema cívico de ir y por eso también se le llama voto duro. Pero efectivamente tiene que ver también con que hay muchos jóvenes también que del lado del apruebo que pasa. De hecho, te doy ejemplos rápidos. Pasa, por ejemplo, con candidaturas presidenciales que en la encuesta virtual ganan por lejos y al momento de ir a votar no ganan, que tiene que ver, por ejemplo, te puedo dar el caso de Franco Parisi, te puedo dar el caso de Beatriz Sánchez, te puedo dar el caso de algunos candidatos que en términos de balotaje virtual ganan con creces, pero al momento de ir a votar no van. Pero sí, yo creo que el apruebo en esta ocasión, o sea, el plebiscito del apruebo y el rechazo va a tener alta asistencia. El problema es el COVID. Ese es el único gran problema.
bueno, de hecho, no sé si usted escuchó la noticia de que si uno tiene que llevar su lápiz o te va a dar el lápiz. Y no, Entonces, yo no creo nada de esa eso. serie de medidas, yo hasta el Creo minuto nada de no eso. tengo claro nada respecto a ello. De hecho, no creo nada porque, Pero si yo porque me... la ¿Sí? campaña, disculpa que la campaña decía lleve su propio lápiz Bic azul y yo, o lápiz azul de pasta, y yo jamás Ajá. he visto que se vote con lápiz pasta. Obvio, Entonces, por eso no obvio. creo. Entonces, yo creo que eso es inventado. Sí, sí, yo también creo que es como inventado. Hay que, aún las reglas no están totalmente claras en el juego del plebiscito. Oiga, sí, entre un 15 y un 18% podrían ser los márgenes del pronóstico político. Ese va a ser el margen, igual, el margen que se está jugando de un 15 al 18. Sí. Ahora, también Cuando vaya. es importante destacar que no ocurra, creo que lo dijo Jaime, no recuerdo, que también es un indicador importante, que hay mucha gente que ve estos resultados, se confía y no va. Y eso también puede incidir un poco, un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. Sí, la Pero confianza que pueden tomar puede ser decidida también. sí, ahora lo más probable es que gane la prueba y ya hay que pensar y probablemente gane, como decía Jaime, la convención constituyente, así que eso implicaría que ya hay que estar mirando un poco, hay que cumplir con este proceso, pero hay que mirar un poco la siguiente etapa, que tendría que ver con los candidatos, que bueno, que ahí es otra temática que tiene que ver con que tienen que estar inscritos en un partido, tienen que ser independientes, con un promedio de 2.000 firmas, que también ahí lo podríamos conversar tal vez en otra ocasión, pero efectivamente va por esa línea. Exactamente. Oye, don Germán, bastante interesante. Se agradece la información que se comparte. Son datos totalmente frescos, procesados hace Sí, menos de 2 días. sí, Menos de fresquito. 2 días, fresquito, fresquito. Se le agradece el tiempo. Se le agradece haberse sentado al otro lado del banquillo ahora. ¿Ah? No, muchas Le gracias. tocó. No, le Ahora sé agradezco lo que que se siente. sí, le agradezco que haya venido a mi programa. Y no, obviamente hay que dejar, como siempre dice usted, abierta la puerta para que todos aquellos que quieran compartir algo. Recuerden que esta es el ley de nosotros, donde podemos hablar y debatir y conversar cosas que a todos nos importan, a todos nos atacan, y siempre la palestra para todos aquellos. Y en esta ocasión le tocó el dueño de casa, ¿ah? Le tocó al dueño de casa, el señor Corales, ¿ah? Sí, Sentarse al lado. Y yo totalmente encantado de poder haberlo acompañado y haber sí, conversado esta temática tan interesante, tan contingente y tan importante en realidad. sí. Todo el último ítem. Sí, Don Germán. y también dejarlo, muchas gracias Javier, y también dejarlo a todos invitados a que, bueno, el próximo miércoles estamos entre la portabilidad financiera, entrevistar a una persona experta en eso, o la otra opción es poder, de hecho estamos haciendo todos los esfuerzos con Javier, también te agradezco también ese apoyo, para poder hacer nuestro debate, sigamos la idea. Ahora que empezó la campaña se puede hacer. Así es, así es. O me entrevista a mí y demos vuelta a los papeles. No, Sí. no, mentira. No. Oiga, y como siempre también, personalmente me gusta recordarles que todos los martes tenemos a las 9:15, junto a Valdudo, Ñoño News. Sí. Los días miércoles, Ley de Nosotros, y los viernes, esa joyita que llamamos Videoclub del Viernes, el Hermoso. cual hermoso, hermoso, es una joya, digámoslo. Y este viernes, lo adelantamos el día de ayer, vamos a hablar de los grandes maestros. Sí. De los grandes maestros del cine. Un Mickey, un maestro Splinter, un maestro Yoda, ¿ah? Grandes maestros en las Sí. películas del cine. Todo lleva a Star Wars, amigos míos. Don Germán, te quiero agradecer que me haya cedido su puesto. Muchísimas gracias. Muchas ¿Y gracias a algunas usted. palabras a los contertulios? Sí, no, bueno, estoy viéndome ahora en la pantalla, estoy más morocho, mucho 18. Mucho gusto. Sí, Sí. mucho 18, se me nota el tiro. Así que no, pero muy agradecido a todos por el programa. Estamos retomando, estamos con el impulso del último del año, consigamos la idea, ya, bueno, como estamos viendo hay portadas, ya estamos poniéndole el mayor esfuerzo al programa, y también le agradecemos a todos que también están participando con nosotros y podemos hacer también programas más interesantes y más entretenidos, y obviamente donde todos pueden participar
Y recuerden siempre que estos programas son subidos al canal de YouTube, sigamos la idea, y también estamos en Spotify con los late y, bueno, todos los programas que se hacen acá, martes, miércoles y viernes. Y viernes, así es. Oiga, vamos cerrando con los comentarios de nuestros amigos. Jaime Cartes comenta, vamos todos a votar y a cambiar la constitución del tirano. Catalina comenta, muy interesante el tema de hoy. Saludos a los contertulios. Igualmente saludos para ti, Catalina. Excelente y vamos a ganar, comenta Jaime. Buen programa. Me imagino que se refiere a buen programa el de hoy, el de martes, el de los viernes y todos los programas que tenemos acá. Todos son buenos, todos son buenos. Ay. Dice Carlos Gallardo, me anota para el debate. Mira, ya tenemos ya voluntarios. Y hay otros voluntarios aquí al paredón. También voy al debate, comenta Valdo Párez. Oiga, les quiero agradecer. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un muy interesante programa, un muy interesante invitado que me cedió su silla. Y don Germán, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias a todos y éxito para todos. Así es. De hecho, lo último, ojalá les guste, porque podemos sacar más estudios y los podemos ir compartiendo también cada cierto tiempo. O sea, hacemos estudios entretenidos, así que ahí se puede aprender bastante de la percepción al final de lo que va a pasar. Si esto es jugar con el futuro un poquito. Obvio. Qué interesante poder saber lo que piensan los chinos y extrapolarse un poquito en el tiempo. Es parte del juego de la investigación del mundillo ese en el cual estuvimos. Bueno, don Germán sí que me dijo ahí, yo todavía no, yo estoy un poquito alejado, pero poquito, nada más tantito. Oiga, Carolina también se suma al debate, ojo, falta más ahí, más participación femenina, invito ahí a alguien más, no quiero incentivar a nadie, pero acá nos queda, nada más. Estimados, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, en video todos los viernes, los Germán, muchísimas gracias. Gracias. Una buenas y grandes noches. Estimados, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.